Cuando tenía 22 años, conocí a James. Él tenía 52. Nos conocimos en una fiesta organizada por un colega mío. Era amigo de su padre, y su presencia entre los jóvenes me pareció inapropiada. Era un hombre alto y delgado, con el pelo plateado, una postura segura y una sonrisa tranquila pero atractiva. Sus modales, sus gestos y su aspecto le hacían destacar entre la multitud de jóvenes, como si fuera de otra época. Su imagen me pareció sorprendente, no era una imprudencia juvenil, sino una madurez y una confianza que nunca había visto en hombres de mi edad. Nuestra primera conversación comenzó espontáneamente. Me encontré sentada a su lado en el bar, donde estaba pidiendo una copa de vino tinto. Elegí algo más barato que podía permitirme y noté que me miraba con interés pero sin juzgarme. Empezamos a hablar y cada minuto que pasaba me sorprendía más lo fácil que era hablar con él. Hablaba de su vida, de su trabajo, de los lugares en los que había estado. Todo sonaba tan especial e inspirador. Me sentí como una niña pequeña que ve por primera vez algo realmente interesante y nuevo en el mundo de los adultos. Cuando James hablaba de libros, por fin se rompía mi barrera interior. Descubrimos que compartíamos los mismos intereses, aunque en distintos rincones de la literatura. A mí me encantaba leer novelas contemporáneas y él era un fanático de la literatura clásica. Hablaba con tanta pasión y conocimiento de obras de las que yo ni siquiera había oído hablar que sentí como si me abriera un mundo nuevo. Su intelecto y su comportamiento me hipnotizaban cada vez más. James era tan diferente de todos los chicos jóvenes con los que solía salir. Eran ruidosos, testarudos y a menudo superficiales. James, en cambio, era tranquilo, considerado y maduro. Me encantaba cómo me miraba, no como a una niña, sino como a una mujer adulta. Sentía que podía ser yo misma a su lado. Me escuchaba atentamente, no me interrumpía, su interés era genuino. Cada palabra que decía, cada mirada que me dirigía me daban una sensación de especial importancia. Nuestra conversación se alargó y pronto nos quedamos solos en el porche, lejos del ruido de la fiesta. Encendió un puro y yo le observé, hipnotizada. La luz del puro iluminaba su rostro en la penumbra, y en ese momento sentí que estaba con alguien muy especial, alguien que podía cambiar mi vida. Cuando la velada tocaba a su fin, James se ofreció a acompañarme a casa. Fue inesperado, pero acepté. Caminamos unas manzanas hablando y nos separamos en la puerta de mi casa. Cuando se marchó, me quedé de pie en el umbral durante largo rato, sintiendo una extraña mezcla de alegría y ansiedad. Aquella noche no pude dormir. Sus palabras, su sonrisa, su voz profunda y tranquilizadora estaban en mi cabeza. No dejaba de pensar en el hecho de que era 30 años mayor que yo. Y aunque esa diferencia de edad me parecía desalentadora, en el fondo sentía que no importaba. En ese momento, me pareció que el destino nos había unido por una razón, que él había sido enviado a mi vida con un propósito. Nuestra relación se desarrolló rápidamente, como una película que empieza de repente y de la que es imposible escapar. James era un maestro en crear una atmósfera en la que yo me sentía la única mujer del mundo. Con cada nueva cita, con cada gesto, me sumergía más y más en este torbellino de emociones. Me hacía regalos caros, joyas, ropa de marca, entradas para conciertos con los que yo solo podía soñar. Y aunque los regalos eran impresionantes, lo que más me cautivaba era su capacidad para prestarme atención y cariño. Todas nuestras citas eran muy elaboradas. Me llevaba a restaurantes de lujo donde los camareros le conocían por su nombre, y yo probaba por primera vez platos sobre los que solo había leído antes. Cenábamos a la luz de las velas con música en directo. Podía ser increíblemente encantador, y yo me olvidaba de él. A veces salíamos de la ciudad, a su lujosa casa del lago, rodeada de densos bosques. Parecía un verdadero refugio del mundo exterior, donde podíamos estar los dos solos. Allí se abría ante mí desde una perspectiva diferente. Hablamos durante horas junto a la chimenea, bebimos vino, reímos, y sentí que mis sentimientos por él se hacían cada vez más profundos. Podía ser yo misma con él, y él parecía quererme tal como era, sin máscaras, sin fingimientos. Parecía verme no solo como una jovencita, sino como una compañera igual, como alguien que le interesaba. James fue el primer hombre que me hizo sentir que era una mujer de verdad. Sabía hacerme cumplidos que no me avergonzaban, sino que me hacían sentir realmente hermosa.
Me decía cuánto apreciaba mi juventud, mi energía, y cada vez que me miraba con sus ojos cálidos me derretía. Por supuesto, había gente a nuestro alrededor que nos miraba con recelo. Algunas de mis amigas cuchicheaban a mis espaldas, diciendo que era demasiado mayor para mí, que no era normal. No entendían cómo podía enamorarme de un hombre que tenía una edad más cercana a la de mi padre que a la mía. Pero no me importaba, sabía que nuestra relación era algo especial. Estaba segura de que había encontrado en James no solo a un hombre, sino a un hombre que podía darme lo que había estado buscando durante tanto tiempo: estabilidad, confianza, amor. Un día me llevó a una fiesta de sus amigos. Fue la primera vez que vi su séquito de gente rica y de éxito. Entre ellos había mujeres de mi edad, pero a mí me parecían completamente diferentes. Me miraban como si fuera un bebé y James no me soltó la mano en toda la velada. Me sentía como si formara parte de su mundo, nuevo y desconocido, y eso me hacía sentir bien. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me encariñaba con él. Soñaba con un futuro en el que viajaríamos, construiríamos nuestro hogar y compartiríamos todos los días juntos. En mi corazón crecía la sensación de que había encontrado mi destino. Todas sus historias del pasado, todas sus historias de una vida llena de aventuras y éxitos, solo hacían que quisiera estar más cerca de él. Quería formar parte de su mundo para siempre, no ser solo otro capítulo temporal de su vida. Confiaba en él. Todo empezó la noche en que James me invitó a pasar el fin de semana en su casa del lago. Siempre me había gustado aquel lugar. Era tranquilo y acogedor, y se respiraba en el ambiente una inefable atmósfera de paz e intimidad. Llegamos allí después de un largo día de trabajo y yo estaba agotada, pero sentía la anticipación de algo especial. James parecía tan relajado como siempre, y su tranquilidad se me transmitió. Nos sentamos en la terraza, envueltos en nuestros plates, viendo cómo el sol desaparecía lentamente por el horizonte. El aire estaba ligeramente perfumado de pinos y las olas chapoteaban en el lago. James me sirvió un vaso de vino tinto y nos quedamos hablando. De él, de mí, de la vida. En algún momento, la tensión flotaba en el aire. Me miró, y su mirada era tan tierna que de repente me di cuenta de que hoy nuestra relación cambiaría para siempre. James se inclinó hacia mí, apartándome lentamente el pelo de la cara, y me besó en la frente. Era tan inocente, pero ya me había dado cuenta de que quería más. Quería que él fuera mi primer hombre esta noche, el primer hombre al que me entregaría por completo. A menudo imaginaba cómo sería cuando no podía dormir en mi cama por la noche. En mis fantasías todo era perfecto, James estaba ordenado y yo disfrutaba, pero en la realidad me asustaba de repente cuando pensaba en ello. Entramos en casa y noté que ralentizaba sus pasos como dándome tiempo para pensar las cosas. Las emociones bullían en mi interior, miedo, excitación, pero también un gran deseo y una agitación en el bajo vientre. James se acercó y me rodeó la cintura con sus brazos, sus manos cálidas y seguras. Nos quedamos así unos instantes, sintiéndonos el uno al otro, hasta que por fin me decidí. Respondí a sus caricias y empezamos a besarnos, suave y lentamente. Mi corazón se aceleró, pero en aquel momento me sentí preparada para dar el paso. Mientras estábamos tumbados en la cama del dormitorio, siguió besándome, recorriendo lentamente mi cuerpo con los dedos, y yo sentí que me volvía loca de deseo y empujé impacientemente las caderas hacia adelante, insinuando que estaba lista para más. Al notar el movimiento, James sonrió contra mis labios y los cubrió con un beso codicioso, avivando aún más mi excitación. En ese momento, sentí cuánto tiempo había esperado esta noche. No le había dicho que nunca había estado con un hombre, así que cuando sus manos empezaron a explorar mi cuerpo de forma exigente, deteniéndose en mis pechos, me sobresalté y me quedé paralizada. Se apartó y me miró inquisitivamente a los ojos. Es mi primera vez, solté, y me quedé en silencio, intentando captar su reacción. Sonrió ligeramente, pero pude ver la sorpresa en su mirada. James me rodeó con los brazos, atrayéndome hacia él. Lo entiendo, me susurró al oído. Y te prometo que tendré cuidado. Aquellas palabras me hicieron efecto. En ese momento, me di cuenta de que quería esto. Quería estar con él, completamente. Sí, el miedo persistía, pero sus manos, su voz, todo me hacía sentir que podía confiar en él. James actuó despacio, sin prisas, alargando la dulce tortura.
Y cuando estaba a punto de gritarle que dejara de torturarme y fuera al grano, lo hizo bruscamente. Fue una noche que recordaría el resto de mi vida. A pesar del ligero dolor me sentía bien con él. Se movía dentro de mí rápida y rítmicamente, besándome y susurrando mi nombre. Cerré los ojos y me dejé llevar por el momento. Y cuando terminó, me tumbé a su lado, escuchándole respirar suavemente. Sentí una extraña sensación de calma y felicidad. Sentí que me había confiado a la persona adecuada. James me rodeó con sus brazos y me dormí sobre su pecho, sintiéndome protegida. Cuando me desperté, James no estaba. Al principio pensé que se había ido a hacer el desayuno o a dar un paseo, pero cuando bajé, no estaba por ninguna parte. No había desayuno en la cocina y la casa estaba vacía y silenciosa. Empecé a ponerme nerviosa, pero intenté calmarme. Debía de haber ido a la ciudad por negocios. Empecé a mirar el teléfono, no había mensajes ni llamadas. Era extraño, pasaban las horas y James aún no había vuelto. Mi excitación se estaba convirtiendo poco a poco en pánico. No sabía qué estaba pasando. Intenté llamarle, pero no contestaba. Escribí mensajes, que seguían siendo leídos pero sin respuesta. Todo este tiempo estuve a la espera y confusa, intentando encontrar una explicación a su desaparición. Estuve sentada en una casa vacía hasta que oscureció, perdida en conjeturas y muriéndome de miedo. Al final llamé a un taxi y me fui a casa, dejándole una nota. Unos días más tarde, cuando ya no podía soportar más la tensión, lo encontré yo misma. Nos encontramos en el café que tanto le gustaba. Estaba segura de que se trataba de un malentendido, de que me lo explicaría todo y volvería. Pero cuando lo vi sentado a la mesa, algo dentro de mí se derrumbó. En sus ojos no había la calidez que había visto antes. Su rostro era frío y su sonrisa me pareció extraña. Sentada frente a él, no sabía cómo iniciar una conversación. Lo único que quería era entender lo que había pasado. Y fue entonces cuando dijo las palabras que destruyeron todo lo que había habido entre nosotros. Fuiste parte de la discusión, dijo, completamente tranquilo, como si estuviera hablando de algo insignificante. Cuando oí sus frías palabras, sentí como si el suelo se removiera bajo mis pies. El corazón me latía frenéticamente y me costaba respirar. James me miraba sin comprender, como si yo no estuviera sentada frente a él, sino alguien a quien ni siquiera conocía. El hombre al que amaba, el hombre que me había arrebatado la inocencia hacía unos días, había desaparecido. En ese momento, se convirtió en un extraño, un depredador que destruyó sin remordimientos todo lo que me parecía real. ¿Una discusión? Mis labios apenas se movían, mi voz temblaba. ¿Era solo una discusión? Se reclinó en su silla y añadió, como con leve irritación, sí, una discusión. Mi amigo y yo decidimos que podía acostarme con una joven como tú. No te lo tomes tan a pecho, solo era un juego. Yo gané, ¿y tú? Bueno, fuiste una parte maravillosa de ello. Y también lo disfrutaste, ¿verdad? Sus palabras surgieron de la nada. Estaba sentado en una cafetería llena de gente, pero todo empezó a volverse borroso. El tiempo pareció ralentizarse, los sonidos se desvanecieron y me quedé sola con mi dolor y mi traición. El mismo pensamiento me rondaba por la cabeza, ¿cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude confiar tanto en él? No pude contener las lágrimas, rodaron por mis mejillas, dejando senderos salados. Pero James no parecía prestar atención a eso. Siguió sentado en silencio, sin mostrar un ápice de simpatía o arrepentimiento. Fue su completa indiferencia lo que me dolió aún más. Esperaba al menos una gota de remordimiento, al menos un intento de explicarme, pero su cara seguía siendo tan fría como sus palabras. ¿Por qué?, espeté, tratando de comprender el motivo de aquella traición. ¿Por qué lo has hecho? Sonrió, como si mi pregunta fuera ingenua, casi infantil. ¿Por qué? Porque podía, porque era divertido. Te dije que me gustaban las aventuras, ¿no? Esta era solo una de ellas. Eras un rompecabezas fascinante, y disfruté el desafío. No es nada personal, nada personal. Esas palabras resonaban en mi cabeza. ¿Cómo podía llamarlo nada personal? Después de todo, era lo más personal que me había pasado nunca. Le había entregado no solo mi corazón, sino toda mi alma. Me había abierto a él de una forma en la que nunca me había abierto a nadie, y para él no era más que entretenimiento.
Me levanté de la silla, con el cuerpo tembloroso, pero no podía quedarme más tiempo en aquel café, no podía verle la cara, no podía respirar a su lado. Tenía que marcharme. Lo has estropeado todo, susurré, conteniendo a duras penas las lágrimas, pero nunca te darás cuenta de lo que has perdido. Se limitó a encogerse de hombros, y en ese momento me di cuenta de que en realidad no le importaba lo que yo dijera, lo que sintiera. Para él, no era más que otra victoria en el juego. Salí del café sintiendo el viento frío en la cara. Las calles de Nueva York, que antes me habían parecido tan animadas y bulliciosas, eran ahora un interminable laberinto de sombras grises. La gente pasaba, los coches corrían por las carreteras, pero yo no veía nada más que mi dolor. Caminé por las calles durante mucho tiempo, sin darme cuenta de a dónde iba. Todo en mi interior daba un vuelco, las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía detenerlas. Recordaba cada cita que habíamos tenido, cada momento que había creído especial, y todos me parecían mentiras ahora. Cada caricia suya, cada mirada, me parecían falsas de una forma que no había notado antes. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cómo podía ser tan desalmado el hombre al que creía amar? Intenté encontrar respuestas, pero no aparecían. Lo único que me quedaba era el vacío y el dolor. Cuando por fin llegué a mi piso, me desplomé en la cama y dejé caer las lágrimas. El mundo que había construido en mi cabeza durante tanto tiempo se había desmoronado. Todo en lo que había creído no era más que una ilusión. Me sentí engañada, utilizada y traicionada. Pero lo peor era que seguía pensando en él. A pesar del dolor, a pesar de la traición, una parte de mí seguía queriendo a James. Y eso lo hacía peor, porque sabía que el sentimiento nunca sería mutuo. Las noches se mezclaban con los días, y todos eran iguales. Me tumbé en la cama, envuelta en una manta, y sentí que el dolor me consumía por dentro y por fuera. En cuanto cerré los ojos, las escenas del dormitorio de su casa se repitieron en mi mente. Recordé sus manos tocando suavemente mi cuerpo. Mis pensamientos volvieron a esa horrible frase: fuiste parte de una discusión. Una discusión, solo un entretenimiento para él y su pareja. Esas palabras me cortaron como un cuchillo afilado. Mis amigos se dieron cuenta de que había cambiado. Empecé a evitar las reuniones, apenas salía de casa. Mi mejor amiga Emma intentó sacarme de ese estado, invitándome a cenas, a fiestas, pero no me importaba. No podía contarle toda la verdad. Me avergonzaba admitir que había participado en una discusión tan humillante. Temía oír juicios o lástima en su voz, cosa que no soportaba. Me sentía estúpida. ¿Cómo pude dejarme enamorar tan profundamente de un hombre 30 años mayor que yo? Todos me lo advirtieron, me dijeron que podía acabar mal, pero no hice caso. Creía en nuestro amor, en sus palabras. Una noche, tumbada en la oscuridad, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Las lágrimas solo me traerían dolor. Pero por mucho que intentara convencerme de ello, era imposible olvidar a James. Mi corazón seguía atraído por él, a pesar de la traición. Cada nuevo día era como el anterior. Poco a poco empecé a volver a la rutina. Trabajo, visitas ocasionales a amigos, pero nada me traía alegría. James seguía en mis pensamientos. Se convirtió en la sombra que me seguía a todas partes. Intenté olvidarlo, apartarlo de mi vida, pero ya había dejado una huella demasiado profunda. Y no sabía si alguna vez podría curar esa herida. Estados Unidos es una tierra de oportunidades, de sueños, de aspiraciones. Pero para mí, se convirtió en la prisión de mis ilusiones rotas. Vine aquí con sueños de una nueva vida, una carrera y el amor. Pero al final me quedé sola, con el corazón roto y la convicción de que incluso en este enorme país, donde todo es posible, la felicidad para mí parece ahora algo inalcanzable. Nunca encontré las respuestas a mis preguntas. Puede que nunca sepa por qué James hizo lo que hizo. Pero en ese momento me di cuenta de una cosa: nadie podría volver a hacerme daño. Ya no permitiré ser un juguete en manos de otra persona. Aunque eso signifique que nunca más abriré mi corazón a nadie. Suscríbete al canal y dale a la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.